Hola, buenos días a todos. Hoy día les vamos a presentar un caso del doctor Sar. El caso clínico se trata de una mujer de 23 años, estudiante de medicina, tenía antecedentes mórbidos de dislipidemia, diagnosticado a los 19 años de edad y asma. ¿Se ve como presentación? No. Ahí o no. Ya, disculpen. Entonces, tiene antecedentes mórbidos de dislipidemia a los 19 años de edad y asmática desde los 6 años. Debido a este asma, siempre tiene como infecciones respiratorias recurrentes. Antecedentes oftalmológicos, tiene una miopía leve y consultó por una disminución progresiva de la agudeza visual del ojo izquierdo, de una semana de evolución e indolora. Ella describe muy bien que está asociada a una pérdida de campo visual periférico, una visión borrosa, y me contaba que veía como motas o píxeles blancos. Antes de este cuadro no tuvo antecedentes ni de vacunas ni de una infección respiratoria aguda, y refiere el mismo cuadro en octubre del 2022. Entonces, esta era su refracción, veía 0,6 parcial con el ojo izquierdo, con un menos 2,25 de esfera, tenía una presión de 16 y 15, y a la biomicroscopía no había alteraciones en ninguno de los ojos. Al fondo de ojo, en el ojo izquierdo, se destacó unos puntitos blanquecinos bien definidos en el polo posterior, en que tal vez no se aprecie muy bien en la retinografía, pero estaban. Está la autofluorescencia, donde se puede ver que en el ojo izquierdo hay una hiperautofluorescencia que rodea la papila y también compromete la zona de la mácula, ¿ya? Y que en el ojo derecho no se ve. Está la autofluorescencia, la angiografía, en que se ve el ojito izquierdo con una hiperfluorescencia tenue en fases tempranas del llenado. Y esta hiperfluorescencia que rodea el nervio óptico y parte de la mácula y que se coincide también con lo de la autofluorescencia, permanecía hiperfluorescente en etapas tardías del examen. Acá podemos ver esta hiperfluorescencia. Y acá una comparación de ambos ojos para que vean que sí existía este patrón de hiperfluorescencia tenue, pero si uno lo compara con el otro ojo, se destaca más. Se le pidió un OCT y la paciente presentaba disrupciones de la elipsoide en el ojito izquierdo. Ya que no sé si se alcanza a ver, pero por ahí estaba. La elipsoide tenía como una saca bocado, no estaba continua, ¿ya? Sin otras alteraciones. La coroide estaba normal, de un grosor conservado y las capas internas de la retina también. Entonces, se llegó al diagnóstico de síndrome de puntos blancos evanescentes múltiples, que forma parte de un abanico de síndromes, que son los síndromes de punto y manchas blancas, que corresponden a coriorretinopatías inflamatorias que afectan la coroides, el epitelio pigmentario y la retina externa. Se caracterizan todos estos síndromes por lesiones blanco-amarillentas retinales profundas. Y es súper importante para hacer el diagnóstico diferencial, es consignar y tener súper en cuenta la edad de presentación, si tuvo un cuadro viral previo, la lateralidad del cuadro, el tamaño de las lesiones, las características imagenológicas y cómo va evolucionando. Entonces, el síndrome de puntos blancos evanescentes podría ser uno de los más comunes y se suele dar en mujeres jóvenes de 15 a 50 años. Las mujeres tienen 4 veces más riesgo que los hombres y en general son pacientes sanos sin antecedentes mórbidos relevantes. Hasta un tercio de ellos pueden tener un pródromo viral antes del cuadro clínico, y lo que más le caracteriza es que es una presentación aguda y unilateral, que es lo que más nos va a ayudar para hacer la diferencia con los otros síndromes. Los pacientes suelen consultar por fotopsias, escotomas, visión borrosa y pérdida de campo visual periférico. Al fondo de ojo se puede ver una opacidad vítrea, pero muy leve, no se caracteriza por tener vitreitis.
Puede haber hiperemia y edema papilar. Y lo más característico son estos puntos blancos que suelen estar en el polo posterior hasta la media periferia de 100 a 300 micras. Mediante pasa el tiempo, la fobia empieza a tomar un aspecto granular, como se ve acá en la imagen. La patogenia es desconocida, se ha establecido diferentes teorías que podría haber una susceptibilidad genética más factores ambientales. Según los hallazgos del verde, o sea, la geografía con verde y el OCT, se plantea también que podrían ser alteraciones vasooclusivas de la coreo-capilar que llevaría a una isquemia de retina externa transitoria y un daño reversible a los segmentos externos de los fotorreceptores. ¿Ya? Pero últimamente se ha visto que el complejo fotorreceptor y epitelio pigmentario de la retina sería el principal sitio de agresión más que la coreo-capilar. No es lo más frecuente, pero también después de las vacunas de COVID se diagnosticaron varios casos de este síndrome. Este es el caso de una mujer de 38 años que consultó, o sea, que comenzó con los síntomas de visión borrosa y fotopsias 7 días después de la vacuna con Sinovac, ¿ya? Y se podía ver a la autofluorescencia estas lesiones hiperautofluorescentes, como con un halo o sea, rodeando una lesión hipoautofluorescente, a la angiografía estas lesiones hiperautofluorescentes, y en el OCT disrupciones de la retina externa. Entonces también es un antecedente importante a preguntar. Es importante hacer un estudio de imágenes multimodales en estos pacientes para hacer un adecuado diagnóstico. Es importante la retinografía, el fondo de ojo, en donde se destacan estas lesiones ya descritas con este aspecto granular en la fobia que se destaca acá en el triángulo, en este triángulo. La autofluorescencia se destaca por estas lesiones hiperautofluorescentes que la mayoría de las veces rodean el nervio óptico y la mácula. En el verde de indocianina se caracteriza por lesiones hipoautofluorescentes en fases tardías, y a la angiografía con fluoresceína se destaca y también se diferencia de algún otro síndrome porque en la fase temprana hay puntitos hiperfluorescentes y tinción del nervio óptico, y en la fase tardía hay una persistencia de esta hiperfluorescencia y se tiñe el epitelio pigmentario como en un patrón de corona. Al OCT vamos a tener esta disrupción de la membrana limitante, o sea, de la elipsoide, con también disrupción de la interdigitación de los segmentos externos de los fotorreceptores con el epitelio pigmentario. También lo que también sirve mucho es la microperimetría, que se puede ver una disminución generalizada de la sensibilidad, y estas manchas más oscuras, negras, o azules, se asocian a ascotomos más profundos y faltas de fijación. Se puede ver como a medida que va avanzando el tiempo, tanto la microperimetría como el OCT y como la autofluorescencia se van resolviendo, terminando en un patrón bastante normal y sin lesiones como consecuentes. Acá hay un trabajo en que permiso, acá hay un trabajo en que se estudiaron 27 pacientes con este síndrome y se vio que no solamente el patrón es el patrón clásico que se describe, que es alrededor del nervio y la mácula, sino que se podían dividir en 3 grupos bien característicos. El primero era que afectaba solamente alrededor del nervio óptico, otro que afectaba la región macular también, y otro que era más bien focal. Se vio que los pacientes que no tenían ningún tipo de antecedente oftalmológico solían darse los patrones A y B, pero los pacientes que tenían alguna cicatriz o alteración de la coroides o del complejo coroides epitelio pigmentario solían, o sea, no es frecuente, pero solían hacer esta reacción justo en el mismo sitio que tenían este daño en la coroide epitelio pigmentario anterior. Sin embargo, los 3 patrones tuvieron el mismo comportamiento, que fueron resolutivos a medida que pasaba el tiempo. Entonces, esto es un cuadro comparativo de los diferentes síndromes, y yo creo que lo más importante es hacer el diagnóstico con el AMPE, que es la placoide,
y PIC, que es la puntiforme. ¿Ya? Ambos se dan en pacientes jóvenes. AMPE suele dar entre los 20 y 40 años, igual en mujeres y en hombres, suele ser bilateral, no unilateral, y también suele ser aguda y autolimitada. Posteriormente voy a hablar un poquito más de AMPE. Y la puntiforme también suele darse en pacientes jóvenes, también afecta más a las mujeres, igual que los puntos blancos evanescentes, suele ser bilateral, y lo importante es hacer el diagnóstico diferencial porque la mayoría de las veces es autorresolutivo también y no necesita tratamiento, pero también se caracteriza porque hasta un 40% puede desarrollar una membrana neovascular. Y si desarrolla una membrana neovascular, obviamente necesita otro tipo de tratamiento y no solamente la observación. ¿Ya? El pronóstico cuando no se desarrolla la membrana neovascular es bueno. También está la coroiditis serpinginosa, la coroiditis multifocal con panuveitis y el Birdshot, que la verdad es que no se parece mucho la clínica de la presentación al síndrome de punto blanco evanescente. El AMPEN suele ocurrir en jóvenes, en miopes, no hay diferencias por sexo, suele ser bilateral pero asimétrica y asincrónica, o sea, se afecta un ojo y unas 2-3 semanas después el otro. Se caracteriza por lesiones más grandes de 1 o 2 diámetros de papila y blanco-amarillentas más bien que blanco-grisáceas como se ve en el otro síndrome. A la angiografía, a diferencia del otro, se ve una hipofluorescencia temprana con una hiperfluorescencia tardía, y al OCT a veces se describe este depósito material viteliforme que hace también el diagnóstico diferencial con el otro síndrome. Y que también se va, a medida que pasa el tiempo, este material como viteliforme se va como reabsorbiendo, dejando una cicatriz o una atrofia del epitelio pigmentario. Y lo importante hacer también el diagnóstico diferencial es que esta está asociada a alteraciones sistémicas, sobre todo a vasculitis. Y lo que más nos va a importar son las vasculitis sistémicas, sobre todo las encefálicas. Por lo tanto, hay que preguntar por síndrome neurológico, síntomas neurológicos, cefalea, entre otras cosas. Lo otro diagnóstico diferencial, saliéndonos de los puntos blancos, puntos y manchas blancas, son el BKH, la oftalmía simpática, el linfoma intraocular, sífilis, síndrome de histoplasmosis ocular primario, TBC y neuroretinitis subaguda unilateral difusa. Acá hay un estudio en que reportaron una serie de casos de pacientes que simulaban tener un síndrome de puntos blancos, pero que al final no lo era. Eran 13 pacientes y lo que llama la atención es que el 69% eran bilaterales. Esta patología suele ser unilateral. Y de estos 13 pacientes, 3 pacientes tenían sífilis, 3 pacientes tenían linfoma y 2 pacientes tenían una coroiditis multifocal idiopática. ¿Ya? Otro eran sarcoidosis, TBC, Azor y flebitis retinal idiopática y CAR. Eso. Entonces, acá tenemos un caso clínico de este mismo reporte en que se podían ver estas lesiones blanco-amarillentas al fondo de ojo que rodeaban la mácula y la papila. A la autofluorescencia se podía ver mejor estas lesiones y al OCT esta disrupción de la elipsoide. Este paciente se diagnosticó como un síndrome de... este paciente además consultó por baja visión, visión borrosa del ojo izquierdo. Este paciente era unilateral. Era un paciente joven y se diagnosticó como primera instancia en un síndrome de punto blanco evanescente. Se dejó a observación, el paciente aparentemente mejoró los síntomas, pero luego de unos 4 o 5 meses el paciente continuaba con estas molestias visuales y la verdad es que la clínica seguía presente. Comenzó con otros síntomas más sistémicos, por lo tanto se le tomó una resonancia nuclear magnética que reveló lesiones hiperreflectantes y se sospechó en un linfoma con compromiso del sistema nervioso central. Se hizo una biopsia vitreoretinal y este paciente tenía un linfoma primario vitreoretinal con compromiso del sistema nervioso central, que había sido diagnosticado en primera instancia como un síndrome de punto blanco evanescente.
Esta otra paciente, que su clínica era bilateral, también tenía estas lesiones hiperfluorescentes puntiformes, más dispersas, pero tenía antes un material viteliforme bajo la retina externa que se resolvió y quedaron estas lesiones como en saca bocado. Y en la autofluorescencia también se podía ver esta hiperfluorescencia. Esta señora tenía 52 años y como la clínica no coincidía tanto con un síndrome de puntos blancos, que fue el primer diagnóstico que se le hizo, al llegar a este centro se empezó a estudiar, se hizo todo el estudio de descarte de otras patologías y se diagnosticó el linfoma vitreoretinal primario con una biopsia. Entonces, estos dos pacientes que en su primer diagnóstico inicial fue un síndrome de puntos blancos y al final eran linfomas. Este otro paciente, un hombre de 40 años, comenzó con fotopsias bilaterales de 2 semanas. Las lesiones, tenía al fondo de ojo lesiones puntiformes. A la angiografía y al ver indocianina eran como comparables con un síndrome de puntos blancos, pero este paciente era bilateral, entonces no coincidía. A la autofluorescencia se podía ver mejor estas lesiones hiperautofluorescentes y en el OCT esta disrupción de la elipsoide. Como este paciente tampoco era un cuadro clásico, se hizo todo el estudio de TBC, sífilis, entre otros, y al final este paciente tuvo un BDRL a títulos positivos para sífilis. Se trató con penicilina endovenoso y el cuadro se resolvió. Entonces al final era una retinitis externa por sífilis y no un síndrome de punto blanco. Y esta mujer de 28 años miope comenzó con entopsia en su ojo derecho, que también al principio dijeron que tenía un síndrome de puntos blancos evanescentes, pero estudiando mejor el caso se dieron cuenta que al OCT tenía como estas lesiones hiperreflectantes que atravesaban la retina externa y también tenía las lesiones no coincidían tanto con un síndrome de puntos blancos, eran más grandes y al verde de cianina habían lesiones tanto hipo como hiper. Al final esta señora tenía una coroiditis multifocal idiopática y que también es importante el diagnóstico diferencial porque estos pacientes se tratan con corticoides y no solo con observación. Entonces, el síndrome de puntos blancos evanescentes es una enfermedad autolimitada que se suele resolver entre 3 a 9 semanas. A la resolución suele dejar cicatrices corioretinales, pero sin implicancia en la huesa visual de los pacientes, aunque la microperimetría se ha visto que quedan con zonas con una menor sensibilidad, pero clínicamente no significativa. 10% de ellos recurren, no es tan frecuente la recurrencia y el pronóstico es favorable. Recomendable por lo que leí, por lo menos hacer tamizaje de sífilis en estos pacientes. Entonces, para concluir, es una patología poco frecuente, autolimitada con un buen pronóstico. El diagnóstico tiene que ser mediante imágenes multimodales y de campo amplio para que no se vaya a escapar algún diagnóstico diferencial que podría tener una implicancia un poco más grave. Eso. Hola José, muchas gracias por tu presentación, estuvo muy buena y la revisión también muy extensa. Lo único que quería mencionar, la verdad es que hay poco que agregar a lo que tú dijiste, pero tal vez agregar que los pacientes en general son miopes, son mujeres y tienen antecedentes de miopía como ella, al igual que los PIC. El PIC también se da en mujeres y también con tendencia a la miopía. Lo otro es que los puntos blancos se van rápidamente, entonces muchas veces cuando llegan los pacientes uno no los ubica en esa etapa, tiene la clínica pero no tiene los puntos blancos y se describe una granularidad macular que estaría presente por mucho más tiempo, hasta 2 o 3 meses. Y ese sería también otro signo importante a considerar. Lo otro importante es que en general estas enfermedades bien raras, bien infrecuentes. Yo le pregunté a los retinólogos de la clínica y en realidad muchos años que nadie no ve ninguno de estos casos porque son realmente infrecuentes y la recurrencia es aún más rara. Y esta niña tenía una recurrencia porque había tenido un cuadro en octubre y ahora el segundo episodio, que eso también la hacía ser más extraña aún. Y en las teorías lo que tú dijiste, aparentemente hay un cuadro inflamatorio relacionado con la irrigación de la coroides, que es de la corocapilar de la coroides, la que sería como el causante de esto.
Así que muchas gracias. Bueno, opinen lo que quieran acá y saquen sus dudas. Pueden preguntar. Muchas gracias. Hola, La doctora. hola, buenos días. Muy buena la revisión. Yo también quiero completar un poco de los puntos blancos, que en la parte diagnóstica hay una herramienta muy importante que es la indocianina, que se usa poco acá en Chile, porque muchas veces estos pacientes, como dice Jorgito, que cuando llega 2 meses después uno ya le pesquisa poquitos signos, incluso a veces se ven 1 o 2 puntitos blancos así muy sutil, y uno si le hace una indocianina, ahí uno puede ver la mayor cantidad de lesiones posible, que no es tan visible ni la angiografía habitual ni la retinografía. Eso uno. Y lo otro es que en todo estos síndrome punto blanco, yo creo que lo más importante es diferenciar cuáles son los pacientes que necesitan tratamiento y que necesitan tratamiento precoce. Por ejemplo, en los casos de serpiginosa y la coroiditis multifocal, en esos pacientes que tienen mucha inflamación y muchas lesiones en la retina, hay que inmunosuprimir los pacientes de forma precoz para que esas lesiones y esas cicatrices no se extiendan hacia el polo posterior y no hacia la fobia. Porque muchas veces a mí me llegan los pacientes derivados tardíamente y los pacientes ya tienen lesiones en la fobia y ahí ya es demasiado tarde para inmunosuprimir. Entonces, todo el enfoque terapéutico en este punto blanco es evitar eso, ¿cierto? Evitar la inflamación crónica, de modo que la cicatriz que está en la media periferia no importa tanto, entre comillas, que no llegue al polo posterior y que no llegue a afectar la visión. Ya yo por ahí tengo un par de casos de serpiginosa y de coroiditis multifocal que respondieron rápidamente el tratamiento. Tengo una niña joven que finalmente era tuberculosis, dos o tres pacientes que eran tuberculosis, que hizo tratamiento precozmente y recuperaron visión y quedaron en 20/20. ¿Ya? Eso. Gracias. Gracias, doctora. Justo las revisiones que revisé, lo que más recalcaban era el diagnóstico con imágenes multimodales, no solo quedarse con el fondo de ojo o con la autofluorescencia. Tratar de pedir verde de indocianina si es que... Así es. Así es. ¿Estás haciendo indocianina en la clínica ahora? No sé. Sí, se hace. Sí, Oceanía está disponible. Mm.